Buenas noches. Primero que todo, un agradecimiento a la universidad por habernos invitado. Quien tendría que estar dando esta presentación, nuestra presidenta Adriana Senior, tuvo un inconveniente de última hora y me pidió que le reemplazara aquí. Miguel nos sugirió que habláramos de casos exitosos de frutas y verduras y sus factores de éxito. Realmente en Colombia no son muchos, pero vamos a intentar hablar rápidamente de al menos 2 casos que han sido exitosos y de pronto plantear las hipótesis de por qué han sido exitosos. Primero quiero hacer una introducción de qué es la corporación y a qué nos dedicamos. La Corporación Colombia Internacional es una entidad mixta que incuba y promueve desarrollos agrícolas y agroindustriales en todo el país. Estructuramos portafolios de inversión partiendo de compradores ciertos. Muy interesante lo que explicaba Manuel Alcaíno de hacer contratos, ¿cierto? Eso lo intentamos hacer. Las grandes superficies son muy reacias a firmar ese tipo de contratos, pero sin embargo intentamos por todos los medios tener algo por escrito. Seleccionamos agronómicamente todos los predios donde vamos a desarrollar nuestros proyectos. Tenemos una estructura productiva y ambiental soportada en un área de la corporación que hace Global Gap, es decir, que enseña a los agricultores cómo tener trazabilidad y cómo finalmente poder insertarse en los mercados internacionales en un futuro. Les quiero comentar que nosotros hemos sido los abanderados en Colombia de Colombia Gap y ya Global Gap nos dio el aval, nos homologó el Global Gap a Colombia Gap y eso lo han logrado solamente 7 países en el mundo. Adicionalmente desarrollamos una estrategia que la hemos llamado los MACs, o sea, modelos agroempresariales competitivos y sostenibles, de los cuales tenemos 26 MACs en todo el país que abarcan alrededor de unas 12.000 hectáreas. En estos MACs no solamente desarrollamos a nuestros agricultores en 3 áreas básicas, que es la parte comercial, que es la que yo manejo, ¿cierto? Le soportamos a los agricultores, a sus asociaciones de productores, cuáles van a ser los mercados, dónde va a vender, en qué canales va a vender, cómo va a vender, a qué precios, les hacemos todo un acompañamiento comercial. Adicionalmente también los apoyamos en la parte técnica, tenemos agrónomos que trabajan exclusivamente con ellos para que sean eficientes en sus producciones y adicionalmente también los apoyamos en la parte socioempresarial, es decir, les hacemos sus organizaciones de base, les conformamos sus cooperativas o sus asociaciones. Tenemos ejemplos muy bonitos de organizaciones de segundo nivel que están muy bien insertados en los mercados. Por solamente mencionar un caso, en el Cauca tenemos una asociación de 125 productores que cada uno tiene un invernaderito hecho en Guadua de 1000 metros, ¿cierto? De solo 1000 metros, o sea, en 1000 metros de su parcela y generamos 2,5 salarios mínimos con esa explotación. Esta gente lleva un año organizada vendiendo a las grandes superficies y es así como en un año han vendido más de 1.000 millones de pesos en tomate, que eso para nosotros es una cosa bien interesante. Adicionalmente, hacemos alianzas con exportadores y todas estas asociaciones nuestras pueden llegar directamente a un exportador. Tenemos unos proyectos muy bonitos en Baby Banana que estamos exportando en el Urabá, en el Tolima. Tenemos unos proyectos con pasifloras, en Caldas tenemos granadilla, estamos exportando granadilla, Gulupa tenemos en el Tolima, cítricos, proyectos de cítricos, proyectos en Antioquia, proyectos de melones, proyectos de pimentones y en general de frutas y hortalizas y como les digo, estamos debidamente insertados en los canales de mercado. Voy a permitirme hablar de los 2 casos que considero que pueden ser exitosos en Colombia o que han sido exitosos en Colombia. Pero antes les voy a dar unas cifras que me pareció interesante traer aquí a la reunión. Las exportaciones de frutas colombianas en el 2008 llegaron a 708.3 millones de dólares, la fuente es Dian y Dane,
con 1.982 millones de kilos exportados. O sea, de 708 millones que valieron las ventas de fruta de Colombia al exterior, 654 millones fueron de banano y plátano. Entonces, es para que ustedes vean cómo estamos, digamos, en una fruticultura incipiente, o sea, donde la gran participación se la lleva banano y plátano. Y de ese banano y plátano, el 92% de esas exportaciones es banano Cavendish, obviamente el que se siembra en zona bananera en Urabá. Bueno, entonces el banano obviamente es uno de los primeros ejemplos de cómo hacer las cosas bien para un proyecto de exportación. ¿Y por qué creemos que tuvo éxito este proyecto? Porque fue diseñado para la exportación, con áreas de siembra claramente planeadas para ello, para la exportación. Estaba cerca de los puertos, desarrollaron industrias paralelas a su actividad agrícola, como lo fueron la industria de empaques, lograron negociaciones con la industria de agroquímicos para tener insumos para la producción, desarrollaron su transporte propio, desarrollaron asistencia técnica y se volvieron muy importantes en el tema de logística internacional para despachar su producto. Y a la par de eso crearon unas empresas muy importantes, unas comercializadoras muy grandes, Univan, Banacol, que han podido pelear, o digamos, pelear en los mercados con los grandes jugadores como son Dole o Chiquita, y adicionalmente han logrado incluso hacer alianzas, por ejemplo, Banacol hizo una alianza con Faifes, y entonces lo que decía Manuel también es la integración vertical que podemos hacer hacia adelante en los mercados. O sea, Faifes se convierte también en un vendedor del banano colombiano en muchos mercados del mundo. Y un ejemplo del poder y de las cosas bien hechas que han hecho ellos es, por ejemplo, como Banacol hoy en día, de las 50.000 hectáreas que hay de piña gold en Costa Rica, 15.000 son de Banacol, ¿no? Y con gran competitividad. En una reunión que estuve en Costa Rica hace poco, veía las cifras de a cómo venden los productores costarricenses la piña gold. La venden a 40 centavos de dólar todo el año, todo el año. Si yo vengo a ofrecerle a un productor colombiano que me siembre piña gold hoy y que le va a pagar a 40 centavos de dólar, se me ríe en la cara, porque el mercado doméstico paga la piña gold entre 1.200 y 1.500 pesos el kilo. ¿Ok? Entonces, el tema es que nuestros proyectos de exportación siempre han tenido un gran detractor, que es el mercado doméstico, o un gran impedimento, que es el gran mercado doméstico que tenemos. Pero entonces ese no fue el caso del banano. El banano claramente se planteó hacia el mercado de exportación. Entonces, para resumir, los factores de éxito de este proyecto fueron, entre otros, un proyecto planeado y diseñado para la exportación. Desarrollaron ventajas competitivas. Este proyecto tuvo agricultores con visión empresarial y liderazgo. A partir de la necesidad de un mercado, hicieron el tamaño, el diseño de lo que debían sembrar para atender ese mercado. Un proyecto que no compitió con el mercado doméstico. Es decir, independientemente de que el mercado de Colombia, del banano, estuviera bueno o regular o mal precio, ellos seguían vendiendo hacia sus mercados internacionales. Y hubo una gran integración vertical entre lo agrícola y lo comercial.